Y bueno, seguimos con la información. Dice que un hombre que ha dedicado su vida a la defensa de la libertad de expresión, al trabajo periodístico, cumple 55 años al frente del Universal. Me refiero a Juan Francisco Ilio Ortiz. Me recibió en su despacho allá en el Universal y esta fue la conversación que tuvimos. Hoy tenemos la fortuna de conversar con un hombre excepcional, un hombre que es fundamental para entender 6 décadas de la historia de este país. Juan Francisco Ilio Ortiz, presidente, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Dirigir un periódico con el Universal, usted lo ha hecho desde el 1969. Así es. Es mucho más que una empresa, es la memoria, pero es también la imaginación de México, presidente. Así es, así es. En 1969, que tuve la oportunidad de llegar a la presidencia y la dirección general del periódico, yo tenía 27 años en aquel entonces. Era una situación pues muy difícil porque eran otros tiempos y había 7 sindicatos aquí dentro del periódico. Entonces la primera situación fue cómo levantar el periódico otra vez si el periódico estaba al borde de la quiebra, al borde de que cerrara. Pero no fue éxito mío nada más, fue un éxito de que supe rodearme de gentes muy valiosas desde todos los puntos de vista, desde los abogados, los contadores, los administradores, toda la gente que me rodeó en aquellos años, que eran 8 personas y que gracias a ellos estamos aquí celebrando ya 108 años del periódico y 55 que voy a cumplir este próximo 23 de octubre. Y que sean muchos más, presidente. Se dice fácil, pero cuando llega en 69, el periódico, además de toda esta crisis sindical, había venido viviendo un deterioro importante. Por lo menos del 62 al 69 tiene el Universal muy malos años, presidente. Así es, así es. El periódico se abandonó muchas veces por los anteriores dueños. Muere Lance Duret, ¿no? Y se queda ahí una larga crisis. Y se queda aquí la familia y entonces la familia pues no supo cómo dirigir los destinos del periódico y pues hubo muchas altas y bajas del Universal. Gracias a que tuvimos la idea y tuvimos la bendición de Dios y de que yo se los agradezco a mis padres también porque fueron los que me enseñaron a mí a trabajar y yo desde los 18 años trabajaba yo aquí en el Universal, cuando yo tenía 18 años. Entonces en 1969 fue cuando yo ya tomé las riendas del periódico. Fue gerente muchos años, ¿no? Así es, fui yo presidente de una editorial que existía aquí en el periódico en aquel entonces. Estaba yo en la preparatoria y en aquellos años tuve la oportunidad pues de conocer a muchas gentes. Yo, como sabes tú, mi estimado amigo, tengo 11 presidentes que he tratado. Ya vi las fotos en la galería, ahora me tiene que contar de algunos de ellos y los cambios. No, es muy interesante la trayectoria del Universal, cuando decía que es mucho más que una empresa, pues la memoria de este país, cómo ha venido cambiando en términos de innovación, de gestión de la propia empresa, de cómo la tecnología nos ha cambiado, presidente, en estos años. Pero me gustaría detenerme un poquito en esa época del 68, el país venía de una confrontación seria, lo estamos recordando del 68, y eran tiempos todavía de un país muy cerrado. Cuando Ilio Ortiz toma las riendas del Universal, empieza a abrirse esta idea que supongo que era muy subversiva en su momento del pluralismo, que plumas diferentes. Está el caso que me encantaría que le contara al auditorio de Berto Castillo, que escribe desde Lecumberri en las páginas del periódico. Yo personalmente fui yo a invitarlo a la cárcel de Lecumberri, a mi amigo Berto Castillo, a escribir en las planas del Universal, y él semana con semana mandaba sus artículos, y fue una gente que hasta su muerte, en paz descanse, siempre fue un gran elemento para los universales. Y así como Berto Castillo, hubo muchas otras plumas, el Maquío, por ejemplo, don Manuel Cloutier, Arnoldo Martínez Verdugo, que existía en aquel entonces el Partido Comunista Mexicano, todos ellos escribieron aquí en el Universal, y para mí fue un reto muy importante porque ahora ya todos son plurales,
pero la realidad es que el Universal fue el que marcó la pauta en aquellos años de un pluralismo auténtico donde había gentes de izquierda, de centro y de derecha escribiendo en las planas editoriales de los universales. Sí, hace un par de años en el Senado se le hacía este reconocimiento, siendo Tatiana Cloutier secretaria de Economía, de esa enorme apertura. Pero en esa época el poder, ¿qué le decía? Decía, a ver, ¿cómo vas a dar tú el poder? Pues era un malestar del poder, pero yo nunca llegué a una situación de un enfrentamiento, porque yo nunca me ha gustado a mí los pleitos. Yo siempre he sido una gente conciliadora. A mí me gusta sumar, no restar y menos dividir. Y ese es mi lema y yo siempre he sabido cómo buscar la forma de llegar a un buen arreglo. Más vale un mal arreglo muchas veces que un buen pleito. Esa es la mística que yo llevé en los años que tengo yo, de 55 años, dirigir los destinos de esta casa editorial. Como usted lo sabe, es casi la mitad de la historia del Universal lo que he dirigido yo el periódico. Sí, creo que no lo he hecho tan mal, porque aquí va. No, aquí va y sigue efectivamente siendo el referente del Gran Día de México. Pero además un enorme compromiso con el país, ¿no? Siempre le ha preocupado que este país funcione bien. Me impresionó mucho la editorial que firmó usted el 1 de octubre, haciendo un llamado nuevamente a la unidad nacional. ¿Cómo siente al país, presidente? Yo pienso que desgraciadamente hay muchas cosas que se tienen que componer. México es un país tan grande como México, lo he dicho yo fuerte y quedito, son más grandes los problemas y México está superando esos problemas. Desgraciadamente hay muchas gentes que han buscado el enfrentamiento de las clases sociales y eso se me hace a mí muy peligroso y una situación muy difícil de poder llegar a acuerdos como debe ser la gente civilizada. La gente inteligente busca siempre la conciliación y yo siempre he buscado la conciliación en los años que tengo yo de dirigir los destinos del Gran Diario de México. El Gran Diario de México, que ha escrito páginas brillantes. Leía el decálogo que propuso el fundador Pallavicini en los 20s. ¿Sigue siendo válida esta idea de que finalmente la prensa lo que hace es contrapesar al poder, pero siempre con una visión creativa y positiva, presidente? Sí, decía nuestro fundador, don Félix Fulgencio Pallavicini, mi pluma es amiga, pero no esclava. Eso fue su lema y fue el lema del Universal de muchos, muchos años, hasta la partida del señor Pallavicini, que ya después entraron otras familias a dirigir los destinos del Universal. Ya. Oiga, cuando uno ve su biografía y su trayectoria en estos años dirigiendo esta casa donde hoy nos encontramos, ve que ha habido pluralismo, ya hablábamos de él, en su momento fue tremendamente innovador y oxigenó la vida política de este país. Pero déjeme poner otro pilar muy importante en su gestión, que ha sido la innovación. Desde comprar rotativas modernas, ir cambiando, engrosando el periódico. Leía que en las épocas estas de los pleitos con los sindicatos no se podían imprimir más de 22 páginas, ¿no? ¿Cómo trae usted de las rotativas a ser hoy la plataforma de internet más consultada en el país, presidente? Le platico de que el Universal se fundó en 1916, lo fundó don Félix Fulgencio Pallavicini, con maquinaria usada de periódicos norteamericanos de segunda mano. Entonces el Universal nunca había estrenado una rotativa. Hasta la administración, y lo digo con orgullo, no con vanidad, de los Ili Ortiz, y en este caso de su servidor y amigo, siempre estuvimos pendientes de hacer las innovaciones que debería de hacer. El periódico El Universal no solamente se fortaleció en el aspecto del papel, sino la cuestión de los internet y de toda la cuestión del web, y todo eso fue el primer periódico que empezó a abrir sus planas a todas las corrientes ideológicas también, así como lo había hecho el Universal en los años 69, 70, que a mí me tocó hacer esa responsabilidad. Digo, aquí en este libro de los designios del futuro que tengo aquí, hay una foto con el rector Sarucán de cómo está, digamos, en esos momentos levantando el vuelo, toda la idea de Internet. Usted ya tenía claro que ese mundo iba a cambiar y relata también en varios textos que hay en este otro libro de los 50 años, cómo algunos periodistas se resistían, por ejemplo, a cambiar las Olivetti y pasar a las computadoras. ¿Le ha tocado ver todos estos cambios? Todo me han tocado a mí. Pero los veía antes. ¿Cómo
¿Cómo se relaciona con el futuro, con la idea de la innovación? Les voy a platicar a los televidentes, a toda la prensa mexicana, que en aquellos años precisamente había un empresario muy amigo mío, y este empresario me decía a mí, un periódico que dura 10 años, el director del periódico, es una situación de un empresario común y corriente como soy yo, me decía él, son como 20 o 30 años míos, pero son 10 años porque es un desgaste día a día. Aquí en el Universal no había descansos, no había días de fiesta, no había ninguna situación de estar diciendo hoy no se publica el periódico, mañana no se publica el periódico. Recuerdo en aquellos años cuando en una ocasión se pusieron las banderas aquí en la calle de Bucareli por parte de los sindicatos, que me decían ya como a las 12 del día, ya puede salir, licenciado. Le digo, no voy a salir hasta que no quiten las banderas. No, pues sale por debajo de las banderas. No voy a salir hasta que no quiten las banderas. Y así fue. Yo no salí del periódico y aquí estuve viviendo varios días y durmiendo aquí varios días a la orilla del periódico, porque yo lo he dicho siempre fuerte y quedito, el Universal para mí es mi hijo mayor. Es la cuestión de que tengo yo más orgullo de haber dirigido este periódico, que ahorita, se lo digo directamente a todos los televidentes, soy el editor más antiguo. En aquel entonces era el más joven y ahora soy el más antiguo. No digo que el más viejo, porque a lo mejor hay otros más viejos, pero más antiguo en los medios de comunicación, que es Juan Francisco Ilio Ortiz, aquí presente.